La verdadera intervención militar contra Nicolás Maduro inicia el 23 de julio. La fase 4 va a dar inicio. La Corte Penal Internacional valora los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los venezolanos por parte de Nicolás Maduro y han alcanzado un total de 8.920 casos, cifra que podría crecer a medida que se están dando más violaciones a los derechos humanos. Esto es un indicativo que le espera cadena perpetua a Nicolás Maduro o un mínimo de 60 años. Son 8.920 crímenes que empiezan a Nicolás Maduro. Ya todo va a terminar y no hay nadie que lo pueda evitar. El régimen tiene sus días contados y a partir del 23 de julio va a haber una orden de conducción. Se va a emitir primero la conducción de Nicolás Maduro. Luego de eso vamos a ver un procedimiento un poco diplomático, protocolar, que tiene la Haya para este tipo de casos. En ese momento a Nicolás Maduro tendrá algunos días para responder sobre la conducción. Una vez expire eso de la conducción, se emite una orden de detección a Nicolás Maduro y también va a ser a sus cómplices. Todo esto por parte de la Corte Penal Internacional. Al final, si se niegan mucho, tendrán que venir poco a poco los cascos azules a Venezuela, pero ese es otro dato que todavía hay que esperar porque tampoco esto es tan rápido, pero sí va a ser el inicio de una pesadilla de Nicolás Maduro. Ya se están tratando de alejar un poco de las negociaciones, pero ahora el régimen todavía continúa tratando de obtener algún tipo de inmunidad para Nicolás Maduro en esto de la Corte Penal Internacional, porque la realidad esta es que esto termina con una intervención militar de los cascos azules cuando la Corte Penal Internacional emita una orden de detención para el dictador, y eso él no puede ya evitarlo. Ahí está el fiscal de la Corte, Karim Khan, está a punto de salvar a Venezuela. Él tiene en sus manos las llaves para detener toda esta dictadura y esta cantidad de crímenes que ha realizado Nicolás Maduro. Hay mucha gente que no está atento a este tema, y esto es como pasó con Al Capone, que lo querían buscar y detener por los crímenes que había cometido, pero al final lo detuvieron fue por evadir impuestos. Bueno, a Nicolás Maduro lo quieren realizar una intervención militar, lo quiere meter preso en los Estados Unidos, la justicia, por supuesto por los cargos de la DEA, etcétera. Pero la gente no está viendo otra cosa que sí está viendo el régimen. Lo ha visto Tarek William Saab. Han hecho lo imposible para tratar de detener y poner eso lo más lento posible. Pero vamos a ver algo histórico. Primera vez que un mandatario de Occidente vaya a la Corte Penal Internacional. Se va a ordenar la detención de Nicolás Maduro. Maduro busca varias fórmulas para ver cómo puede hacer un trueque. Él quiere, por ejemplo, detener a Guaidó para usarlo como un canje. Él quiere tratar de frenar la decisión de la Corte Penal Internacional este 23 de julio. Lo que sea, hasta ahora Nicolás Maduro debe ser juzgado. El mundo debe saber también que hay unos exfiscales que son jefes de la Corte Penal Internacional, pero que ellos fueron algunos de los que retrasaron los procesos para enjuiciar a Nicolás Maduro. Y se han convertido en cómplices, pero esto ahora se está limpiando desde que Bensouda ha salido y hay una nueva, por decir así, un nuevo fiscal, una nueva administración en la Corte Penal Internacional. Marco Rubio también sabe mucho lo que está sucediendo, sabe que tiene un proceso abierto en la Corte Penal Internacional. Recordemos que los Estados Unidos y la Corte Penal Internacional han tenido algunas asperezas, pero para lo que le conviene sí es muy bueno la Corte Penal Internacional. Y como esto, la Corte Penal Internacional fue creada por los países miembros del Estatuto de Roma, ahí está Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Colombia y muchos más. Entonces es importante que se les recuerde
a los que sostienen al dictador y a los grupos que se han prestado para eso, que hay un proceso en la Corte Penal Internacional que ahora mismo sí están señalando a Nicolás Maduro, están señalando a Padrino López, están señalando a Néstor Reverol como si fueran unos criminales. Y esto va a tener consecuencias. ¿Por qué? Por estar haciendo las cosas que no se deben hacer. Cuando hay esta especie de injusticia, la justicia tarda, pero llega. Probablemente no va a haber ninguna de las elecciones que el régimen está solicitando. Nicolás Maduro va a tener que esforzarse para ver cómo va a barajar esta nueva fase, la fase 4 de la Corte Penal Internacional, en donde Nicolás Maduro va a tener que usar todos sus esfuerzos porque empieza el verdadero juego. Cuando hay una orden de conducción, no estamos hablando de una orden de Interpol, ni tampoco una orden de un país que le pidió a Interpol o que Estados Unidos está dando una recompensa para que el que entregue a Nicolás Maduro. No, estas son cosas unilaterales. Aquí estamos hablando de un organismo apoyado por la ONU y por muchos países. ¿Qué dirá el presidente nuevo de Irán? ¿Qué dirá Putin? ¿Qué dirá Cuba? Ellos no pueden, ellos lo más que podrán decir para apoyar, dirán que necesita un juicio justo. Es lo más que podrán decir. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que este sujeto, junto a estos ministros de defensa en su momento, Néstor Reverol, van a tener que ser juzgados y ellos saben que los van a hacer. Pero ¿qué pasa? Siempre hay alguna manera de negociar y arreglar. Aparentemente hay varios países democráticos que prefieren evitar todo este movimiento de la Corte Penal Internacional, el movimiento y el costo que sería ir a buscar a Nicolás Maduro, el problema que tendría que ser el gasto en el ejército colombiano. Y bueno, antes de notificar la orden de detención a Nicolás Maduro, se podrían ver unos cambios en esta semana, porque recordemos, faltan solamente unos 6 días para que la Corte Penal Internacional se pronuncie. Y después de eso, una vez que salga la orden, se van a empezar a contar las horas y los días para que Nicolás Maduro y todos los nombrados en esa solicitud vayan cayendo poco a poco. Entre ellos mismos van a tener algún tipo de problema, se van a ir desesperando. Padrino López no va a saber qué hacer, Néstor Reverol tampoco, el mismo Nicolás Maduro y otra gente, y ahí vamos a ver cómo va a haber una presión interna, una presión militar también en buscar algún tipo de negociación. Primero va a venir la negación, después viene la aceptación y después de eso puede venir una negociación, porque todos los nombrados van a tener que pasar un buen tiempo en la Corte Penal Internacional. Y como lo hemos dicho, las leyes internacionales dicen que debe presentarse la persona, sobre todo si se cree que esos crímenes aún se están cometiendo. Y adivinen, todavía se siguen cometiendo. La verdadera intervención militar a Nicolás Maduro va a iniciar el 23 de julio. Y todo eso va a ser a través de la Corte Penal Internacional, que lo va a solicitar a través de la ONU al Consejo de Seguridad. Se le acabó el tiempo a Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.